Jueces capítulo 8 de la historia de que vamos a analizar en esta mañana, ¿sí? Y vamos a iniciar con una oración para poder dar inicio al estudio de este día. Bendito Dios, Padre Santo, estamos aquí nuevamente por tu presencia. Queremos que tú entiendas oír nuestra necesidad, nuestra súplica y nuestra oración, Padre. Suplicamos, Señor, que tú permitas, ya que estamos aquí nuevamente reunidos, Padre, para estudiar tu palabra, que nos permitas disfrutar de esta enseñanza, aprender tu palabra, Señor, que nos muestres lo que pasó en el tiempo de Israel, en aquel entonces, Padre Santo, que nosotros nos sea como el tiempo, Señor, sabores con lo que vivimos en este tiempo, Señor, y no hagamos lo que ellos hicieron. Le agradecemos esta bendición, poder aprender de errores ajenos, para que nosotros no los cometamos, Padre Santo. De esa forma te agradecemos. Y no pasemos por situaciones complicadas, sino que estamos a someternos a ti, Padre Santo. Tú nos proteges, nos cuidas, Padre, y nos moldeas a tu imagen. Te damos gracias por este tiempo, en eso los hermanos que vienen por camino, lleguen a tiempo, Padre, y los hermanos que verán esta información, esta enseñanza por las redes sociales, por el Facebook de la página, que tú los bendigas y que también se llegue a alcanzar un propósito que tú tienes con ellos. Vamos a hacer la alabanza y la gloria al Señor en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, pues damos inicio al estudio de hoy. Hoy, hermanos, tenemos que ver una importante historia, ya que hemos visto cómo Gedeón empieza, como Dios habla a Gedeón desde que estaba trillando el trigo, en la segunda, y como estaba temeroso. Aquí debemos entender algo importante, hermano, en este estudio, ¿sí? Porque analizar un poquito cómo es que estaba Gedeón al inicio del llamado, en el proceso, y cómo termina Gedeón, hermanos, ¿sí? Y desafortunadamente podemos ver en el estudio que no termina muy bien. No termina muy bien Gedeón. Gedeón, después de ver la poderosa mano de Dios que estaba con él y lo apoyaba, tuvo un desliz, hermanos, en el cual pues no quedó muy bien parado después delante de la presencia de Dios. Pero vamos a ver cuál fue lo que le pasó, por qué razón, qué fue lo que está ocasionando o lo que ocasionó que se desviara del plan y del propósito de Dios en este estudio, hermanos. Y esto tiene que ver mucho, hermanos, con lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros, de cada una de las personas, del ser humano, ¿sí? Todas esta sesión, hermanos, el objetivo es de que cada uno de nosotros debe comprender y sentir y hacer lo que el estudio nos está pidiendo que hagamos, de lo que meditemos en ello, ¿sí? Y que debemos entender que debido al pecado que hemos heredado y que estamos, estamos viviendo, nosotros vamos a hacer un cambio, pero no un cambio, aunque nosotros tratemos de hacer un cambio, hagamos un esfuerzo, hermanos, no está en nosotros hacer el cambio, ¿sí? El cambio, el que lo da solamente es Dios. Mueve nuestros deseos, nos regenera, nos restaura, nos santifica, ¿sí? Y esto es lo que hace el Espíritu Santo. Es la obra que Él hace, convence de pecado, de juicio y de justicia, ¿sí? Esa es la labor del Espíritu Santo, ¿sí? Y también de transformar nuestras mentes, transformar nuestra forma de pensar y los corazones, ¿sí? Y es importante que notemos esto en el inicio del estudio, lo cual les invito a que vayamos a Génesis, a el profeta Jeremías, al libro del profeta Jeremías, en el capítulo 17, versículo 9, para entrarnos de lleno en esto y entendamos y tengamos esto como preámbulo
de lo que el estudio se va a analizar. Posiblemente no lo terminemos en esta ocasión, pero lo importante es no lo que avancemos, sino lo que aprendamos, para que lo pongamos por obra, para que lo pongamos en práctica. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Jeremías 17:9. Me gustaría que todos estuviéramos ahí, para que todos lo leamos y entendamos y estemos todos leyendo esta parte de la palabra de Dios, que es de suma importancia para este estudio. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Amén. Dice ahí: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Sí? Ahí está preguntando Jeremías, usted siendo Jeremías, pero en el 10 encontramos la respuesta a la pregunta. Dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, ¿quién es el único que puede entender y comprender el corazón, hermanos? Jehová. Dios, Jehová. ¿Sí? A nosotros nos puede engañar. ¿Estamos de acuerdo? Eso tiene que ver con mucho con las emociones, hermanos. ¿Sí? Hablamos un poquito sobre este punto. Cuando hemos visto que casi todas las personas creen en esto, ustedes me dicen si no es así. Hay personas que cuando tienen alguna situación, tomaron una decisión importante en su vida y no saben qué decisión tomar, hay personas que las sacude y le dicen: haz lo que dice tu corazón. ¿Se han escuchado esa frase? Sí. ¿No? Haz lo que dice tu corazón. Dice: Él no te traicionará. ¿Se han escuchado eso? Sí. ¿Sí? ¿Y qué dice la Biblia? Que no, que el corazón es engañoso. ¿Podemos confiar en Él? No. No se puede, hermanos. Podemos equivocarnos. ¿Sí? ¿Quién es el único que lo conoce? Dice ahí. Dios. ¿Y quién es el que lo escudriña? Dios. Y los pensamientos. ¿Irá cada quien? Conforme a lo que haga. A su camino. ¿Sí? Según sus Entonces, si Dios sabe el corazón y sabe, Él nos hizo y sabe cómo estamos compuestos, nosotros al dejarnos llevar por el corazón, puede que cometamos, no puede, más bien cometemos un error grande al dejarnos llevar por ello, porque es engañoso. Es engañoso lo que podemos notar. Y esto muchos lo llevan a cabo y creen eso. Y dice: lo que me dicta mi corazón es que es lo que voy a hacer. ¿Se han escuchado también eso? ¿Verdad? Sí. El grave error. Un grave error, hermanos. Y es lo que la gente hace. Y es lo que la gente tiene esa idea en su cabeza, y se deja llevar por ese tipo de pensamientos. Y actúa de esa forma, y las consecuencias las vemos. Y de hecho nosotros creíamos o pensábamos igual, pero Dios nos está advirtiendo. ¿Y quién es el único que puede hacer el cambio en el corazón? Vayamos a Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Ezequiel 11, 19. Amén. No estoy tomando que eso que todo esté en contra de ese tipo de cosas, pero la Biblia es clara. No podemos confiar en el corazón. No podemos. Ni tampoco en el ser humano. ¿En qué debemos confiar? En lo que dice la palabra de Dios. Ahí está la base de unas buenas decisiones. Ser guiados por la palabra de Dios. Dice aquí, Ezequiel 11, 19, dice: aquí estamos todos, hermanos. Es importante que estemos todos. Dice: y les daré, dice,
un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Para que anden, dice, en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sigan por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Entonces, ¿quién es el que cambia el corazón? Dios. Solamente Dios. Nosotros no podemos hacer. Hay personas que dicen que, principalmente algunas personas, que la palabra de Dios es clara, hermanos, cuando dice que no nos unamos bajo yugos igual con los incrédulos. Y eso es muy común. Hay hermanitas, principalmente no sé, a las hermanas, que se dejan llevar por el corazón por la emoción, y dicen, es que él es diferente. Él no es como los demás, él me respeta, él me quiere, ¿sí? Y además dice, yo lo voy a convertir en cristianismo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado ese tipo de palabras? La respuesta y la pregunta es, ¿lo han hecho? ¿Han logrado? ¿Quién de ustedes conoce aquí que una persona haya hecho eso? Difícilmente, ¿verdad? Dicen, yo lo voy a hacer que cambie. ¿Pero quién es el que cambia? Dios, ¿verdad? Dios es el único que puede cambiar. Y Dios nos está advirtiendo que no nos unamos bajo yugo desigual, pero nosotros ahí vamos. Ahí vamos y decidimos, dice, las consecuencias de nuestras malas decisiones. ¿Sí? Por eso es importante entonces que tomemos en cuenta esto y sigamos la palabra de Dios para no sufrir consecuencias de malas decisiones. Ese es un ejemplo, pero podemos encontrar muchos ejemplos en la palabra de Dios, pero el caso no es ese, sino aquí lo importante es la actitud del corazón, lo que hay en nosotros. Jesús dijo que de la abundancia del corazón, ¿habla aquí? Lo que hay en nuestra boca, perdón, lo que hay en el corazón, lo que hablamos, sus intereses, sus deseos, sus anhelos, los expresamos ¿por dónde? Por medio de la boca. Y también dice que los malos pensamientos, ¿de dónde provienen? Del corazón. Los homicidios, los adulterios. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo eso? A ver. Es Cristo. Cuando lo estaban juzgando, diciéndole, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos al comer? ¿Por qué no siguen la tradición de los ancianos? Dicen. No de la Biblia, dice la tradición de los ancianos. ¿Sí? Y dice Jesús, no es lo que entra por la boca es lo que contamina al hombre, dijo, sino lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Teniendo entonces, hermanos, esto como base, en base a lo que estamos analizando ahorita, pasemos a la enseñanza, pasemos al video, para que lo veamos. Pongan mucha atención, hermanos, al video que vamos a ver en esta ocasión. Pon el video. Estamos en medio de lo que podríamos llamar un pueblo fantasma. Este en concreto se fundó en plena fiebre del oro. Mucha gente abandonó a sus familias y vino aquí en busca de oro, fortuna y riquezas. Este pueblo era famoso por su anarquía. Dicen que era un lugar terrible para vivir y ahora está abandonado. Nos recuerda mucho lo que vemos en el libro de Jueces. Personas que buscan cosas fuera de Dios y personas que empiezan a hacer lo que quieren.
La semana pasada dejamos a Gedeón en su mejor momento. Acababa de conseguir la mayor victoria de la historia militar. Con solo 300 soldados y sin espadas, había derrotado a este enorme ejército de 100,000 soldados y maleantes madianitas sin una sola baja en su ejército. Imagínense la escena. Todos abren botellas de champán y llevan a Gedeón en hombros, y así continúan durante un tiempo. Pero pronto la emoción de la victoria desaparece y da paso a dos incidentes entre los israelitas. El primer incidente involucra a la tribu de Efraín. Esta era una tribu grande y rica de Israel cuyo orgullo había sido herido al haberlos excluido de la batalla de Gedeón. Así que le reprocharon a Gedeón el haberse olvidado de ellos. Se sintieron insultados y menospreciados. El segundo incidente tuvo que ver con dos pueblos llamados Sucot y Peniel, que se negaron a obedecer una orden de Gedeón porque no lo tomaron muy en serio y le dijeron: ¿quién te nombró jefe nuestro? Las afrentas son similares, pues tanto Efraín como Sucot y Peniel han cometido actos de insubordinación. Lo curioso es que Gedeón les da respuestas diferentes a cada uno. A la tribu grande y rica de Efraín, Gedeón le responde con halagos, pues quiere atraerlos porque los necesita a ellos y a su dinero. Pero a los pequeños pueblos de Sucot y Peniel les responde con dureza, llegando incluso a torturar a los líderes de Sucot, golpeándolos con zarzas hasta que mueren, para luego arrasar el pueblo de Peniel y matar a todos sus habitantes. Es una reacción diferente porque al ser más pequeños y débiles, él no los necesita. Sin embargo, lo más sorprendente de todo es que en ninguno de los casos Gedeón le preguntó a Dios qué quería él. Ahora que es un general poderoso y victorioso, hace lo que quiere. El éxito de Gedeón, como recordarán, consistía en averiguar lo que Dios quería y hacerlo, porque sabía que era la única manera de triunfar. Tenía miedo de hacer cualquier otra cosa. Ahora que tiene algo de poder, el éxito significa hacer lo que quiera. Y este patrón continúa hasta que llegamos al verso 24. Gedeón les dijo a los israelitas: denme cada uno de ustedes los aretes de su botín. Verso 27. Con todo ese oro Gedeón hizo un efod y lo guardó en su ciudad, pero los israelitas se corrompieron y le rindieron culto en ese lugar. Así que primero recoge el impuesto y se lleva todo el oro. Luego con el oro se hace un efod, que era un chaleco que usaba el sumo sacerdote cuando entraba en la presencia de Dios para rogarle en nombre del pueblo. Conforme a las instrucciones de Dios, el efod solo debía usarlo la tribu de Leví, y solo cuando servían en el tabernáculo. Ahora Gedeón, por su propia voluntad, había asumido privilegios que pertenecían únicamente a Dios. Ha ignorado las instrucciones de Dios, ahora aleja de Dios la atención de la gente y la dirige hacia sí mismo. Antes aprovechaba su posición de liderazgo para servir al pueblo. Ahora la usa para obtener cosas para él, y se sirve a sí mismo. La historia de Gedeón es una advertencia sobre los peligros que el éxito conlleva para cualquiera de nosotros. Vemos 5 indicadores en la vida de Gedeón que pueden mostrarles si están cayendo en la trampa del éxito. Número 1. La oración infrecuente. Cuando Gedeón se sintió débil, pidió a Dios ayuda y sabiduría. ¿Recuerdan los primeros capítulos de su vida? Él siempre decía: Dios, ¿cómo sé que estás conmigo? Y Dios, ¿qué quieres que haga? Eso ya no existe en la segunda parte de su vida. La falta de oración es un indicador de que estamos actuando al margen de Dios porque creemos que podemos hacer las cosas a nuestra manera. El segundo indicador es no consultar a otros. En este capítulo, Gedeón no consulta a Dios y tampoco consulta a otros, solo consulta consigo mismo. Les aseguro que he visto esto muchas veces. Para algunos, incluso grandes líderes, conseguir el éxito los lleva al aislamiento. Proverbios 18:1 dice: el egoísta solo piensa en sí mismo y se entromete en cualquier asunto. Eso significa que cuando uno se aísla y no tiene una comunidad de compañeros que hablen en su vida, siempre se volverá corrupto, no importa si uno es un gran líder espiritual. Número 3. El resentimiento. Como Gedeón, si se trata de ustedes, se resienten con el que se interponga en su camino. Se vuelven duros, implacables y crueles con cualquiera que los cuestione y caen como un martillo sobre ellos. Excepto, claro, sobre los ricos, porque los necesitan. Eso es lo que vemos en Gedeón. Trataba a los ricos de manera diferente que a los pobres, porque ya no hacía lo que Dios quería, hacía lo que era mejor para él. Número 4. Los excesos materialistas. Gedeón toma el dinero de Israel y se confecciona una prenda de oro. Una señal que tiene que ver con ustedes es que ya no usan su éxito para bendecir a otros, lo usan para bendecirse a sí mismos. Son ricos inútiles, están desconectados de las necesidades de los demás. Y este es el quinto y último indicador, la preocupación constante por la reputación. A Gedeón le importa mucho su reputación.
Por eso reacciona duramente contra Sucot y Peniel cuando lo avergüenzan. Cuando se trata de uno, siempre se intenta proteger la reputación. Siempre tratamos de construir una plataforma. Siempre ensalzamos el propio nombre. Por eso uno no soporta las críticas o cualquier falta de respeto. Estas 5 señales indican que se trata de ustedes. Como Gedeón, los cristianos suelen pasar la prueba de la adversidad. Fracasamos en las pruebas de prosperidad. Cuando Gedeón era insignificante y débil, dependía de Dios naturalmente. Cuando Gedeón se hizo fuerte, se olvidó de Dios e hizo que todo girara en torno a él. Como ya hemos mencionado en esta serie, cuídense de sus fortalezas, no de sus debilidades. Cuídense de sus éxitos, porque son los aspectos en los que es más probable que olviden a Dios. Lo que sigue ahora son las historias de 3 jueces más, cuyos nombres probablemente no hayan oído nunca. La primera es la historia de Abimelech, uno de los hijos de Gedeón. Tras la muerte de Gedeón, Abimelech y algunos amigos tendieron una emboscada y asesinaron a todos los hijos de Gedeón, salvo a uno llamado Jotán, que se salvó escondiéndose en un armario. Abimelech entonces se dirige a Siquem, que era la capital de Israel en esa época, y se proclama rey. No es de extrañar que Abimelech resultara ser un líder terrible. Jueces 9 relata un montón de atropellos y asesinatos en masa durante el reinado de Abimelech. Con el tiempo, los líderes de Israel se rebelan contra él, por lo que Abimelech y su ejército los atacan y matan a todos los hombres de una ciudad. Las mujeres y los niños se refugian en la torre de la ciudad, que en aquellos días era el máximo baluarte. Abimelech corta ramas de los árboles y las coloca alrededor de la base de la torre. Se prepara para prenderles fuego y matar a todas las personas que están dentro, cuando en el techo de la torre, una mujer toma una piedra de molino de tamaño medio, que era un utensilio de cocina que usaban para moler harina, se asoma por la ventana y la deja caer sobre la cabeza de Abimelech. No lo mató del todo, pero lo dejó muy malherido. Y ahora yace ahí apenas consciente, con la cabeza destrozada. Y le dice a uno de sus sirvientes: rápido, mátame con tu espada, para que no quede como otro hombre asesinado por una mujer con un utensilio de cocina. Su siervo lo hace y Abimelech muere. ¿No les parecen agradables estas historias? Dirán, yo eso no lo oí en la escuela dominical. Creo que esta historia está ahí para enseñarnos 2 cosas fundamentales. Número 1, nos muestra que el problema de Israel no está ahí afuera. El problema está adentro. Es la primera historia en Jueces en la que la opresión no viene de los enemigos de Israel, sino de su propia gente. Vemos claramente en el libro de Jueces que las naciones extranjeras no son el problema real de Israel. Israel es su propio problema. De hecho, piensen en esto. En esta historia no hubo una manifestación especial del juicio. No hubo fuego del cielo, ni un ejército de maleantes que viniese a tomar cautivo a Israel. Dios solo dejó que Israel sufriera el fruto de sus propias elecciones pecaminosas. Como ven, el pecado es su propia maldición. El primer juicio de Dios sobre nosotros es dejarnos experimentar el fruto de nuestras elecciones. Como los israelitas, nos acercamos a Dios pensando que lo necesitamos para que nos libre de algo malo, del dolor, de las relaciones rotas, de la falta de dinero, y a lo mejor sí necesitamos eso, pero no es lo que más necesitamos. En Jueces vemos que lo que más necesitamos es liberarnos de nuestro corazón, porque el pecado es su propia maldición. Lo que me lleva a lo segundo que aprendemos de esta historia, el número 2. Necesitamos un verdadero rey. Como les he mostrado en este estudio, todas estas historias apuntan a través de los problemas y fracasos hacia el Rey Supremo que ha de venir, el Señor Jesucristo. En muchos sentidos, Jesús será lo opuesto a Gedeón. Al igual que Gedeón, él será humilde y la mayoría nunca se fijará en él. Pero a diferencia de Gedeón, él tenía todo el derecho de exigir ser servido como rey. Y a diferencia de Gedeón, Jesús logró resistir la tentación de reinar con poder sobre las naciones, cuando Satanás se lo ofreció. A diferencia de Gedeón, Jesús insistió hasta el final de su vida que él no había venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida por la de muchos. Él aprovechó su éxito para salvarnos. No se llevó nuestros tesoros para hacerse una prenda de oro. No, él derramó su sangre para vestirnos en su justicia y darnos un sitio en su mesa para siempre. Jesús era, sin duda, lo opuesto a Abimelech. Jesús, en su ira, no nos quemó hasta los cimientos como lo hizo Abimelech. En cambio, para salvarnos, cargó sobre sí en amor el fuego del juicio de Dios sobre nosotros. La piedra de molino del juicio de Dios cayó sobre su cabeza para que pudiéramos ser perdonados. Jesús es el verdadero rey que Israel y nosotros necesitamos. Él es el único que puede darnos la salvación que anhelamos. Una salvación que no solo nos libera del sufrimiento y el dolor, sino que también nos libera de nosotros mismos.
Veamos rápidamente los dos últimos jueces de esta sección llamados Tola y Jair. Capítulo 10, verso 1. Después de Abimelech se levantó Tola para librar a Israel. Tola era hijo de Fua y nieto de Dodo. Hay que admitir que los nombres son raros. Verso 2. Y Tola gobernó a Israel durante 23 años, y luego murió. Después de él vino Jair el Galaadita, que también acaudilló a Israel durante 22 años. Eso es todo. Ustedes dirán, ¿qué podemos aprender en esos detalles? Deben aprender sobre lo que no está ahí. Primero, no nos dicen de quién lideraron Tola y Jair a Israel, porque en realidad a partir de ahora eso es irrelevante. El problema de Israel no son sus enemigos opresores, el problema es su propio corazón rebelde. No necesita ser liberado de sus enemigos, tanto como necesita ser liberado de sí mismo. Pero más importante es la ausencia notable de historias en las que Israel clama a Dios por la salvación, como lo hacía al principio de este libro. En este punto ya ni siquiera piensan en Dios. Sin embargo, Dios sigue salvándolos. A lo largo de este libro nos hemos enfrentado una y otra vez con el hecho de que es Dios quien busca a su pueblo y no al revés. Los busca incluso cuando ellos no lo están buscando a Él. Y ese es el núcleo de nuestro Evangelio. Romanos 5:8 nos dice que Cristo murió por nosotros. Él nos buscó cuando éramos pecadores y cuando éramos sus enemigos. Él nos buscaba cuando no pensábamos en Él. Incluso ahora, si no se han arrepentido, Él está ahí con los brazos abiertos para recibirlos si van hacia Él. Hace unos años mi familia y yo estudiábamos el libro de Jueces y por la misma época veíamos un programa de televisión llamado La Voz, quizá lo hayan visto. Consiste en que una persona empieza a cantar y si a uno de los jueces le gusta, pulsa un botón en su silla y esta gira para poder ver al cantante. Y en la parte delantera de su silla aparecen en letras grandes las palabras "Te quiero". Así que estudiábamos Jueces y mi hija de 8 años dice: Papá, es como si Dios le hubiera dado la vuelta a su silla para decirnos que nos quiere antes de haber empezado a cantar. Y sí, es cierto. Antes de que hagamos el bien o el mal, antes de que nos arrepintamos o busquemos a Dios, Dios ya ha girado hacia nosotros su silla que dice "Te quiero". Su rostro irradia amor hacia nosotros. Sus brazos están abiertos de par en par para recibirnos. Si quieren volver a casa, Él está listo para recibirlos. He aquí mi pregunta. ¿Han respondido personalmente a esa invitación? ¿Alguna vez la han recibido? Bien, hermanos, pues esto es la palabra de Dios, hermanos. Vamos a analizar un poquito sobre el tema que estamos considerando, ¿sí? Y analicemos esta parte. Después de que Gedeón tiene la victoria, hermanos, su actitud, su forma de ser cambia, su corazón cambió. ¿Sí? Ahí notamos 5 puntos por los cuales y es importante que nosotros los veamos, porque quizás nos esté pasando o nos vaya a pasar, y para que no nos pase, lo tomemos en cuenta. ¿Sí? Cuando Gedeón, al inicio, como les comentaba yo, él pedía señales y insistió varias veces en el mismo punto, de diferentes formas, para ver si Dios estaba con él, porque estaba titubeante, tenía miedo, estaba inseguro y quería que Dios le reafirmara que él estaba con él, que Dios estaba con él. ¿Sí? Y le da la victoria. En el segundo, vemos cuando Dios actúa ya aquí, desde ahí se empieza a notar, hermanos, desde la segunda batalla, la actitud de Gedeón. ¿Por qué? Porque él decide y invita a varias personas a que lo acompañen y hacen un ejército. Pero Dios, vimos que tuvo un plan y que escoge solamente a cuántas personas, a cuántos fue el número de su ejército, ¿se recuerdan? Fueron 300.
¿Sí recuerdan cómo los escogió? Tenían que lamer el agua. Hizo dos filtros. ¿Sí? Primero le dijo a Dios que les dijera que todos los que tuvieran miedo, así, de plano, que se regresaran a su casa. Y se regresaron. ¿Cuántos se regresaron, se recuerdan? Gedeón tenía un ejército de 32,000 soldados. ¿Cuántos se regresaron con ese llamado? 20,000. Más bien 22,000, perdón. ¿Y cuántos quedaron? 10,000. De esos 10,000, Dios hace el segundo filtro. ¿Cuál es el segundo filtro? Cuando dice que vayan al río a beber agua y que el que la lama como el perro, hay dos formas para identificar. El que se inclinara así y con la lengua tomarla, así como lo hace el perro, o los otros que se doblaban las rodillas y bajaban el agua, la mano así y bebieran. ¿Sí? Los que hacían esto son los que iba a escoger. Los que se inclinaban hasta abajo, esos los desecharon. ¿Cuántos quedaron entonces? 300. ¿Por qué creen que es importante notar esto? Ustedes recordarán, bueno, más bien sabrán, o no sé si sepan, cuando se va a la batalla, se va a la guerra, se tiene que estar alerta, ¿no? Porque no saben en qué momento vaya a encontrarse y aparecer el enemigo en la batalla. Al inclinarse hasta el piso, se pierde la visión de quién es el que podía atacarlo por la espalda, por enfrente y eso. Y los que se inclinaron solamente hicieron esto, ¿qué estaban haciendo? Estaban alertas, viendo de qué estaba ocurriendo a su alrededor. Esa fue la diferencia. Y eso fue la forma como Dios escogió a los 300 hombres. Y son los que van a la batalla. Y la cual ya sabemos que Dios le dio la victoria completa, en el cual es ni uno solo de esos 300 pereció, ni uno solo. Debido a esto, hermanos, entonces aquí ya la actitud de Gedeón cambió. ¿Qué actitud entró en Gedeón en base a lo que vimos en el video? A ver. Pues de autosuficiencia, ¿no? Se olvidó de Dios. Ya no lo buscaba. La frecuencia, y le pedía, ahora sí que le dijera las cosas, ¿no? Dejó de orar. Dejó de orar con frecuencia. Yo hablo de la oración. Y eso es algo de mucha importancia, porque si no se hace la oración, entonces se pierde la comunión con Dios. Y se empieza uno a ¿qué? A tomar sus propias decisiones. Y entonces uno ya empieza a alejar de Dios. Y después decía que el segundo punto era el resentimiento. ¿Por qué dice el pastor entra el resentimiento? Porque lo criticaron. Aquí habla de que en el capítulo 8, que es el capítulo que estamos considerando, van los de Efraín y le reclaman. Ustedes lo pueden leer en el versículo 1, dice, mira, ahí del capítulo 8. Dice, pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros? No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián. ¿Sí? Y le reconvinieron fuertemente. ¿Sí? Entonces aquí ellos le reclamaron por qué ellos no fueron invitados a la guerra. ¿Y qué pasó con esto? Se resintió. ¿Por qué se resintió? Porque le reclamaron. ¿Sí? ¿Y por qué entra el resentimiento?
porque entra la autosuficiencia. ¿Sí? Y como entra la autosuficiencia, entonces se piensa que todo están, que uno hace lo que hace está bien y que todo lo que hacen los demás está equivocado. Y eso, hermanos, hay que estar alerta con eso. Porque no sé si a algunos de ustedes les ha pasado, pero a veces sucede que como estudiamos la Biblia y tenemos una poca de comunión con Dios y empezamos a crecer espiritualmente, ¿cuál es el peligro que puede pasar con nosotros? Se confía uno en que ya sabe cómo actuar y cómo resolver las situaciones. Así es. Empiezan a tener autosuficiencia y sentirse inclusive superior a los demás. Yo no sé si ustedes les hayan sentido eso o hayan pensado de esa forma. No me contesten. Pero si les pasa, o les pasó, es momento de empezar a analizar, a reflexionar sobre esto. ¿Sí? Porque cuando nosotros creemos que estamos bien y que tenemos, soy hijo de Dios y yo soy el hijo del rey, ¿no? O la hija del rey, soy la princesa de Dios. Cuando alguien nos critica, nos juzga por algo, ¿qué pasa con nosotros? Por esa actitud. Decimos ¿Dónde? que no es cierto. ¿Dónde? Muchas veces decimos que no es cierto. Lo negamos. ¿No? Puede ser que no está todo cierto lo que dice la persona, ¿eh? Pero ¿cuál debería ser nuestra actitud? ¿Resentirnos con ellos? No. Eso también que de orgullo, ¿no? Pensar que tiene la razón y el orgullo ciega, o sea, a fuerzas hace ver los errores de los demás, pero los propios no. Confía uno en el corazón, ¿no? O sea, confía uno en su corazón y dice, no es cierto. En lugar de que pidamos a Dios que nos redarguya, que nos muestre si estamos pecando contra Él, que sea Él el que nos ayude a escudriñar nuestro corazón. Ok, yo creo que todos hemos pasado alguna vez por esto. Y se los digo que hemos pasado porque yo siendo honesto, sí he pasado por esto. Sí, yo sí lo he pasado, yo sí lo conozco que sí he pasado por esas circunstancias y a veces se llega a sentir superior a los demás. Sí, se llega a sentir superior a los demás y eso es un error, tremendo error. ¿Sí? Y que nos puede llevar a la soberbia. Más bien somos soberbios, ¿sí? Y puede ocasionar unos graves problemas en nuestra vida, en nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás y nosotros mismos irnos a la deriva, ¿sí? Es por eso que debemos prestar atención. Y como consecuencia de el sobrevivimiento de este Gedeón, hermanos, él empieza a actuar y tomar papeles que no le corresponden. Y quizás nosotros también hagamos lo mismo. Cuando menciona que después de que estos le van a critican, ¿sí? Los israelitas van a Gedeón, ¿sí? Y miren lo que les dice aquí en el versículo 24. Vamos a ver el 22 del capítulo 8. Recuerden que estamos en el capítulo 8 o 18. 8. Recuerden que estamos en el capítulo 8 de Jueces. ¿8 qué? 22. Dice, y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. Fíjense lo que dicen, nos has librado. ¿A quién estaban dando este derecho?
a Gedeón, no a Dios. Más Gedeón, fíjense, aquí noten la actitud de ellos, de este hombre, de Gedeón. No será el Señor sobre vosotros, ni mi hijo os enseñarán. Jehová señorará sobre vosotros. Y le dijo Gedeón: quiero haceros una petición, que cada uno de los zarcillos de su botín, pues traerlo los zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Ellos respondieron: de buena gana te los daremos. Y teniendo un manto, echaron allí todo, cada uno los zarcillos de su botín. Fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió de 1600 ciclos de oro, sin las planchas y joyeres y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, ¿sí? Sin los collares que traían sus camellos al cuello. O sea, todo esto le trajeron a Gedeón. ¿Y qué hizo con esto, hermanos? Aquí dice: y Gedeón, dice en el 77, hizo de ellos un efod. ¿Sí? ¿Sí saben qué es un efod, hermanos? No. ¿Dónde? El chaleco, ¿no? Que decía que usaban para entrar a la presencia. Era una vestimenta que solamente quien utilizaba. Los sacerdotes. Y entonces ella empezó a hacer esto y empezó a tomar papeles que no le corresponden para hacerse este efod. Cuando él se hace el efod, miren lo que sigue diciendo: el cual hizo guardar en la ciudad de Ofra, y todo Israel se postró tras ese efod. Los prostituyó tras ese efod, y aquel lugar fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Sí. Ahí empezó pero antes de esto ya había tenido una actitud equivocada, aunque vemos en los versículos anteriores que la gloria la daba para Dios, pero no era sincero en su corazón por lo que está haciendo. Todos los sumos sacerdotes eran los que utilizaban el efod de lino, como en el caso de Samuel, hermanos. Samuel fue lo que utilizó, el cual esto se lo dio a su madre. Ustedes apúntenlo ahí si quieren, no vamos a leer. El capítulo 2 del primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 18. Dice que el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Y también dice que David también hacía lo mismo. David en el capítulo, ahí vimos, pero ahora en 2 de Samuel, en el capítulo 6, versículo 14, dice: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Y entonces esto fue lo que se ensoleció Gedeón y empezó a actuar de esa forma. Entonces el efod estaba relacionado con el sacerdocio. ¿Y quiénes eran los únicos que lo permitían, que lo utilizaran? Es que no estuvieran en la presencia de Dios. ¿Sí? Estos eran de suma importancia para ellos, pero aquí vemos la actitud que entonces de este hombre, Gedeón, empezó a actuar de una manera equivocada, se ensoberbeció su corazón y empezó a tomar malas decisiones, alejándose de Dios. Eso fue lo que hizo al principio, hermanos. Pero esto trajo grandes consecuencias, no tan solo a él, sino a todo el pueblo en aquel entonces. Entonces, aquí debemos dejar por el tiempo, hermanos, pero meditemos un poquito sobre lo que acabamos de ver.
La actitud que podría llevarnos a nosotros a la ¿qué? La falta de oración. Principalmente eso. Porque cuando empezamos a estudiar la palabra de Dios, o cuando nos hacemos cristianos, todos estamos contentos, felices. Dicen por ahí, están en su nubecita rosa, y todo es maravilloso, todo es fantástico, estamos contentos, felices, ¿no? De primer amor, así lo dice el libro del Apocalipsis, pero después acabas el primer amor. ¿Sí? No debiera ser. No debiera ser. Pero así sucede. Es como cuando se enamoran del esposo o la esposa, se enamoran, se acaban el enamoramiento y después ya se dan cuenta con quién se casaron. Y dicen que a poco de este o de esta me enamoré. ¿Verdad? Y no debe ser así. No, bien. Entonces, el dejar de orar, hermano, nos puede hacer que nosotros empecemos a tomar nuestra decisión de dejarnos guiar por Dios. Y eso nos puede ocurrir a todos. A todos nos puede ocurrir. Estamos expuestos porque dice que el corazón es engañoso. Aguas con eso. Aguas con eso. ¿Sí? Pues meditemos sobre eso, lo dejamos de tarea. Esa es la primera parte de esta sesión. Terminamos la próxima semana. Espero Dios que terminamos, obviamente Dios, y continuemos con el estudio. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Sí? Pues qué importante es, ¿no? Estar en la oración y preguntándole todo al Señor. En la mañana platicaba con mi esposo y le decía que estábamos platicando de las niñas que a veces, si no tienen el amor de los papás, andan buscando bien chiquitas quien las ame, porque es su necesidad de ser amadas. Con cualquiera que les diga que las quiere, pues ya ahí caen. O el problema de siempre andar, pues perdón por la palabra, pero mendigando amor en cualquier persona. Y le decía yo a mi esposo, yo cuando llego al Señor, de verdad que he recibido tanto amor de Dios que me lo está demostrando a cada instante. A cada instante yo siento el amor de Dios. Le digo que de verdad que ya no es mi necesidad a fuerza de ser, que me estén diciendo, ¿no? Y más ahorita que estamos viendo que el corazón es engañoso y es mentiroso, así es de que mi esposo siempre me está diciendo que me ama mucho y que me quiere mucho y todo, pero la importancia que es, fíjense hermanos, ahorita nosotros allá, bueno, de allá arriba del terreno donde viven mis hijos, pues se vino esto de que quieren desalojar a la gente porque las personas que viven ahí pues corren un gran riesgo porque es zona de riesgo, que abajo de varios de los cerros estos hay volcán, han dicho los de Protección Civil. Entonces quieren desalojar y me han estado llamando para ir a la delegación a unas juntas. Y yo le pregunto mucho al Señor, ¿y qué hago? ¿Y qué va a pasar? Lo platiqué con mis hijos, los papás de mis hijos, y pues mi hijo dice que sí está bien que le reubiquen, pero mi hija dice que lo mismo se va a morir ahí si se le viene el cerro encima, que si se va a un edificio donde venga un temblor y quede ahí. Entonces para mí es un dilema de verdad, porque no les puedo dar gusto a ninguno de los dos y le pregunto al Señor y le digo que pues qué hacer, que qué hacemos, si está bien o no está bien. Y bueno, pues ya platicamos con los papás de mis hijos y él me dijo, no, pues adelante, vamos a meter los papeles y pues ya si queda que ven, porque ahí en ese terreno pues hay 4 viviendas.
pero tienen que ir a censar que verdaderamente haya las viviendas que uno dice, ¿no? Las familias, para que puedan dar departamento por familia. Entonces, le pregunto yo al Señor y le digo, Señor, ¿está bien que meta papeles? Las escrituras están a nombre mío, yo primer titular, su papá de mis hijos segundo, entonces tenemos que estar los dos. Y en cada situación de tomar una decisión así, yo no sé tomar una buena decisión así, y no tengo que ir con el Señor y decirle, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? Guíame. Así como siempre me hace sentir, dime si está bien o no está bien, porque decían ahí, si nada más con un afectado que haya, ya ha habido problemas, pero con otro afectado que haya, de que venga un desprendimiento de piedras y haya algún afectado, todos van para abajo y ya no se les reubica, ¿no? Ya, porque ahorita tienen oportunidad. Entonces, pues es eso, preguntarle al Señor y que me guíe, ¿no? Para ver cómo hacer las cosas, no tomar una decisión a la ligera. Cualquier persona me dice, no, pues sí, hazlo. Otros, no se dejen despojar de ahí y eso, pero pues el único que sabe más que yo, pues es el Señor. Y si yo no hago eso y no voy a Él, pues ¿cómo? Entonces la importancia es en todo, pues decirle a Dios o pedirle el consejo al Señor, ¿no? Sí, hay que siempre estar pidiéndole a Dios que nos guíe, ¿sí? Y esto es importante porque la vida de ellos está en riesgo. Exactamente. Sí, y no tanto el terreno, no. Ahorita que pues el gobierno está dando la oportunidad de que se ubiquen en otro lugar, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Bueno, tocante al tema de Jeremías 17:9, donde dice perverso es el corazón más que todas las cosas. En el original dice que el hombre desde que nace ya nace con un corazón torcido, con un corazón dado a la desobediencia, ¿no? Precisamente el apóstol Pablo en 2 Corintios también menciona que el conocimiento envanece, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? De que la Escritura nos está previniendo, ¿no? Y como, ¿por qué Gedeón cayó en cierta soberbia? Precisamente porque vio que el pueblo empezaba a aclamarlo, porque el pueblo ya lo quería poner como rey, ¿no? Y obviamente, ¿a quién no le gusta la vanagloria? ¿A quién no le gusta el reconocimiento? ¿Sí? Ahora, Gedeón estaba usurpando el lugar de un sumo sacerdote de Israel al mandar a hacer el efod. El efod era el que se ponía en el pecho con 12 diamantes y con campanitas y todo eso. Y precisamente el día de hoy muchos de nosotros, con poquito que ya conozcamos de la Escritura, ya sentimos que sabemos mucho, ¿no? Muchas veces a lo mejor no tenemos ni una formación teológica, pero ya sentimos que sabemos más. Y aunque tengas una formación teológica, de verdad yo no lo digo para la gloria, Dios conoce mi corazón, que pues yo he tenido la oportunidad de 2 veces estudiar en el instituto, pero aún así yo me declaro incompetente delante de Dios en conocimiento bíblico. Porque de verdad, así sean teólogos, así sean doctores en teología, cometen errores de interpretación bíblica todavía. Lo cometemos de interpretación bíblica, que a veces queremos imponer, ¿no? Tocaba el tema del hermano Ricardo ahorita de lo que Jesús dijo, ¿no? No todo lo que entra contamina al hombre, sino lo que sale del corazón del hombre, lo que nos contamina. Y exactamente, muchas veces, como le digo, ¿verdad? Yo conozco a hermanos de verdad que han llevado una gran preparación teológica, y no sería un pastor, ¿verdad? Que él siempre con los bautistas, pero aún así, ¿verdad? Veo las malas a veces
decisiones o interpretaciones teológicas. Bien. Sí. Yo también quiero comentar un versículo que viste en Jeremías 17:10, y me llama la atención cómo Dios nos prueba, ¿no? Cómo Él ve realmente cómo ve Él nuestro corazón, ¿no? Porque dice que solamente Jehová es el que escudriña la mente. Dice, y pruebo el corazón, o sea, dice que Él prueba nuestro corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, realmente Dios, pues, nosotros podemos decir con nuestra boca que lo amamos, que lo queremos, y que a todos nos pasa, ¿no? Que muchas veces venimos aquí a la congregación y decimos que lo amamos, o cuando estamos en oración también le decimos que lo amamos, pero Él realmente pesa nuestro corazón con nuestras obras, ¿no? Él ve nuestro camino, hacia dónde vamos y sobre lo que hacemos, ¿no? Porque podemos decir que amamos a Dios, pero con la boca, pero con nuestra manera de ser, con nuestros actos, con nuestras acciones, Él realmente pesa el corazón, ¿no? Y pues yo meditaba, ¿no? En esta semana meditaba yo en mi corazón, después de tantos tropiezos que he tenido, meditaba yo en cómo me he portado, mi comportamiento delante de Dios, no de los hombres, sino delante de Dios, cómo ha sido, y Dios me redarguía, ¿no? Porque pues no he sido perfecta delante de Él, he hecho lo malo delante de sus ojos, porque yo a veces pienso que estoy actuando bien, pero me doy cuenta que a veces he dejado de tener esa dependencia de Dios, y he confiado en mi sabiduría, en que tengo la razón, ¿no? Entonces, pues Dios realmente ve a través de mis acciones, que no ha sido mi corazón perfecto delante de Él, que a veces he hecho lo malo, ¿no? Delante de sus ojos. Le comentaba yo a Lulú una situación económica, ¿no? Y le decía yo, ¿sabes qué? Le decía yo, muchos de mis problemas es porque he tenido idolatría hacia el dinero. Digo, porque nada más me falta el dinero y es puro pleito y pura contienda. O sea, una falta de confianza en Dios, ¿no? Como si Él no me fuera a proveer o me fuera a dejar sin alimento, y eso no nada más a mí me pasa, ¿no? A todos los seres humanos. Fue en la semana una persona allá a la casa y me hizo reflexionar, ¿no? Nos compartía el hermano que fue a llevar a su carro a la verificación y que le salió que tenía una multa, y luego ya cuando pagó la multa, que estuvo alta, salió que se le zafó la palanca a su auto. Y entonces dice, y echaba yo H's y R's, ¿no? Y le digo, pues sí, le digo, porque nuestro Dios es el dinero, ¿no? Sabemos que vamos a desembolsar algo que no teníamos previsto y luego brincamos, ¿no? Ya está nuestro Dios y nos olvidamos de Dios, ¿no? Y yo me decía a mí misma, pues si tú eres igual que Él, o peor, ¿no? Entonces, muchas veces así estamos, ¿no? No, nuestro corazón no es recto delante de Dios, porque así decimos, ay, sí, Dios te amo, pero ya a la hora de la prueba, a veces no estamos preparados por la falta de oración, que fue el tema que hoy se estuvo viendo, ¿no? Que no está nuestro corazón preparado, porque no hemos tenido esa comunión, porque hemos dejado de buscar a Dios todos los días en oración. Eso es lo que quería yo comentar. Bien, hermanos, vamos a terminar con oración. Nos pasamos un poco. Vamos a orar y que esto queda como reflexión de lo que estamos analizando hoy, para que meditemos, hermanos. Vemos qué estamos haciendo nosotros, bajo qué terreno estamos, y si tenemos que mejorar algo, es el momento. ¿Sí? Vamos a orar. Padre Santo, agradecemos tu palabra, Señor. Agradecemos que, como siempre, tu Espíritu Santo nos redarguye.
nos convence de pecado, de juicio y justicia y nos confronta, Padre. Y le agradecemos porque tú nos amas, nos tratas, nos escudriñas, Padre, nos fortaleces y nos disciplinas, Padre, por tu gran amor, tu misericordia, Padre, para que andemos rectamente delante de ti, Señor. Te agradecemos tu palabra, Señor, que acabamos de considerar. Te pedimos que ahora que hemos detectado ciertas situaciones en nuestras vidas, Padre Santo, las corrijamos. Tenemos resoluciones en cuanto a ya no seguir haciendo lo que precisamente tú nos has mostrado, Padre Santo, y comportándonos de otra manera, Señor, no dejándote a ti, Padre Santo, porque quizás eso es más bien el problema principal, que dejamos de buscarte, Padre Santo, y debido a eso cometemos errores, Señor. Perdona nuestras faltas, este gran error que cometemos, Señor, y que continuemos siempre consultándote, buscándote en oración, Padre Santo, que tú nos sigas guiando con tu Espíritu y que tu Espíritu nos guíe, Padre, para hacer tu voluntad, Señor. Te damos a ti la alabanza, te agradecemos y te glorificamos, Señor, por el gran amor que nos tienes, por tu enseñanza y por tu palabra. A ti sea la gloria en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar.